Vivimos días y tiempos en los que tenemos que mantenernos firmes, valientes y audaces con el mensaje de esperanza que Jesús nos ha dado. Y creo que Charlie Kirk lo hizo bien con su paso por este trágico asesinato. Si lo piensas, realmente esto ha hecho que el evangelio se magnifique. No solo por Charlie, sino por los días en que vivimos, los tiempos en que vivimos. El Señor ha creado un ambiente en el que está causando que mucha gente se incline y escuche. Mucha gente está haciendo preguntas en esta época. Mucha gente tiene curiosidad. Los ojos de mucha gente están abiertos al evangelio de Jesucristo. En realidad, nunca ha habido un mejor momento. Nunca ha habido mayor oportunidad en toda mi vida, donde el evangelio ha estado tan fácilmente disponible y la gente más hambrienta de lo que está. Nunca he visto a la gente tan hambrienta por el evangelio, por la verdad, tan hambrienta por Jesús como lo están ahora. Es increíble. Y mientras pensaba en esto la semana pasada, estaba pensando en las múltiples maneras en que la muerte de Charlie Kirk hizo que la gente diera un paso atrás y prestara atención. Tanto si lo seguías o no, si te gustaba o no. Mi punto es que su muerte, el asesinato, todo el panorama hizo que la gente diera un paso atrás y pensara, ¿verdad? Y aquí hay 6 maneras que creo que realmente no voy a ir a través de todos ellos esta mañana, pero a medida que compartimos esta gráfica, es posible que desee tomar una foto de ella. Pero voy a tocar algunas de ellas. En primer lugar, cuando alguien fallece con quien tenemos una conexión, nos hace pensar en lo corta que es la vida, ¿verdad? Nos hace pensar también en, bueno, ¿dónde estoy en mi fe y qué creo que pasa después de que respiro mi último aliento? La muerte en general hace que la gente se haga esta pregunta, pero la muerte de Charlie Kirk atrajo mucha atención por su muerte. Chicos, ¿saben que ya había más de 100 millones de personas que han visto lo que se llama un funeral, pero en realidad no era un funeral? Fue más como una cruzada de Billy Graham. Estoy diciendo que compartieron el evangelio y se ha demostrado una y otra vez y otra vez y otra vez muy claramente lo que significa tener una verdadera relación con Jesucristo. Se expuso y se ha visto más de 100 millones de veces a través de la transmisión en vivo y a través de la televisión por cable y en las redes sociales. Y si estás en las redes sociales en absoluto, sigue apareciendo una y otra vez. Y esto es lo que me encanta de esto. No la atención que trae a Charlie, sino la atención que trae a Jesús. La atención que trae a nuestro Señor y Salvador, porque tenemos que hacer que la gente piense. Tenemos que hacer que la gente de nuestro mundo piense en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es Dios real? ¿Es real su palabra? Estas son las preguntas que Charlie constantemente les hacía a los estudiantes en estos debates. Campus. Él hacía estas preguntas y por eso su impacto en la sociedad fue tan grande y fue realmente grande porque él, escuchen, defendía aquello en lo que creía. No importa en lo que creas, tu impacto será grande cuando creas en ello. Y Charlie Kirk creía en lo que defendía y además la razón por la que fue capaz de defender lo que creía es porque entendía lo que defendía. ¿Me sigues? Así que todos nosotros necesitamos entender por qué creemos lo que creemos. Así que estamos haciendo esta pregunta muy poderosa a través de esta serie. Si no estuviste aquí la semana pasada, quiero que tomes una foto instantánea de esta imagen, de esta gráfico, porque esta es una buena pregunta. Y esta pregunta es para ti y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros en línea hoy. ¿Cómo puedes defender lo que crees si no entiendes por qué crees lo que crees? Sé que es un poco prolijo, pero piénsalo. ¿Cómo puedes defender lo que crees si ni siquiera lo entiendes? ¿Por qué vas a construir este razonamiento, esta comprensión de tu fe sobre las palabras que dice otra persona? ¿Por qué vas a creer en mi palabra? ¿Por qué vas a creer en la palabra de Misty? ¿Por qué vas a creer en las personas que sigues en YouTube o en línea? Otros pastores y otros maestros de la Biblia. ¿Por qué van a creer en la palabra de cualquiera? Esta es la realidad, chicos. Dios nos ha dado algunos hermosos dones que espera que usemos.
Cuando se trata de conocer la verdad, para que la verdad te haga libre, tienes que conocer la verdad. Para que conozcas la verdad, uno, tienes que usar el cerebro que Dios te dio. No estoy siendo condescendiente. ¿No es esto una verdad? Tenemos que empezar por usar nuestro cerebro. 2, tenemos que referirnos a la palabra de Dios. Él nos ha dado su palabra por una razón. No es para que nosotros la enseñemos y ustedes mismos no indaguen en ella y nos tomen la palabra. Es para que tú mismo profundices en su palabra. Así que usamos el cerebro que Dios nos dio, usamos la palabra que Él nos ha dado y entonces acabamos de hacer una serie sobre ello. Uno de los muchos papeles y funciones de la persona del Espíritu Santo. Levanta la mano si tienes una relación real y contagiosa con Jesús que te cambia la vida. Levanta la mano. Pon emoji manos en línea. Bien, si tu mano está levantada, entonces tienes el don del Espíritu Santo. Él está contigo, está dentro de ti. Algunos tienen más de Él que otros, pero está dentro de ti de todos modos. Si no sabes lo que quiero decir, vuelve a ver la serie. Pero te digo que lo tienes. Así que aprovecha una de las muchas funciones de la persona del Espíritu Santo y di: Señor, cuando entre en tu palabra, ayúdame a comprometer mi cerebro. Ayúdame a leer tu palabra. Ahora, Espíritu Santo, ayúdame a entenderla. Ayúdame a profundizar en tu palabra porque Él quiere que entiendas su palabra. Quiere que la entiendas. Así que esto nos lleva al texto de la serie. Solo valida lo que estoy diciendo aquí y se encuentra en 2 de Timoteo 2, verso 15. Esto es de lo que Charlie se trataba y esto es de lo que necesitamos ser cuando se trata del Evangelio. Necesitamos estudiar y hacer lo mejor para presentarnos a nosotros mismos para ser aprobados por Dios. Obreros, trabajadores, personas que han puesto tiempo para hacer el estudio, viviendo una vida que cuando la gente te mira están como: hey, él conoce la palabra de Dios, como él es, como su vida prueba que él ha estudiado y él entiende la palabra. Su vida prueba que ha hecho su tiempo y estudio porque puedes ver la evidencia por todos lados. Cuando vivimos así, cuando operamos así, somos un pueblo que claramente cuando la gente nos mira dirían que son realmente sinvergüenza. Son audaces acerca del Evangelio. Me pregunto, ¿qué diría la gente de ti cuando se trata de tu representación del Evangelio de Jesucristo? ¿Dirían que eres audaz? ¿Dirían que no se avergüenzan del Evangelio? ¿Dirían que manejas con precisión y explicas con habilidad la verdad de la palabra de Dios simple y llanamente? A eso estamos llamados todos, no solo los pastores. Adivina cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es equiparte para hacer eso. Y luego ustedes deben salir de las 4 paredes de esta iglesia y ser la iglesia. Y de una manera simple y llana, ser capaz de dar cuenta de lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio significa y cómo ha llegado a la vida en su vida. ¿De acuerdo? Así que hoy, mientras continuamos con la segunda parte de esta serie, vamos a hacer preguntas sobre el mal, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar en este entendimiento a medida que respondemos a estas preguntas que los miembros perdidos de su familia y amigos y compañeros de trabajo y compañeros de clase se preguntan. ¿Es Dios real? ¿Y su palabra es verdad? ¿Es la palabra de Dios verdad? Ellos están haciendo estas preguntas. Y por eso hoy vamos a prepararte con algunas preguntas que puedes hacer, pero estamos haciendo preguntas en torno a la idea del mal. Así que mientras profundizamos en esto, de nuevo, quiero que te des cuenta de que te estamos preparando para conversaciones, que estamos orando para que tengas. Oramos para que Dios les envíe personas hambrientas con preguntas. Y es mejor que estés listo para dar una respuesta. Es mejor que hayas estudiado para estar aprobado y listo para ir. Así que quiero empezar con esto. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Sócrates? Levanten la mano, Sócrates. Muy bien. Como saben, él no era un creyente, ¿de acuerdo? Era un erudito griego, un filósofo. Pero muchas personas que no creen en la palabra de Dios, por la razón que sea, creen en los eruditos griegos, ¿de acuerdo? Piensan que tienen buenos consejos y entonces voy a usar, y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes utilizar un camino que Sócrates utilizó para buscar y tratar de entender las cosas que no entendía, ¿de acuerdo? Y fue citado diciendo esto: debemos seguir el argumento donde quiera que nos lleve. Esto es lo que quiero decir con esto. Si quieres saber si algo es verdad o no, solo sigue el rastro de la evidencia y te llevará a ello. De acuerdo, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Si tus hijos estaban comiendo galletas en el armario y dicen que no estaban comiendo galletas en el armario, pero sin embargo hay un rastro de migas que conducen al armario, es
bastante evidente que estaban comiendo galletas en el armario, ¿de acuerdo? Así que lo que Sócrates está diciendo es, sigue la evidencia, sigue el argumento. La evidencia te llevará a la verdad si la sigues hasta su origen. Así que vamos a hacer eso hoy con algunas preguntas a medida que profundizamos, a medida que tus amigos están preguntando, ¿Dios es real? ¿La Biblia es la verdad? Vamos a seguir el argumento a donde nos lleve. Vamos a seguir la evidencia. Y adivinen a dónde nos llevará. A estas tres realidades. Número 1, Dios debe ser real. 2, su palabra, la Biblia debe ser verdadera. Aunque la gente quiera decir, bueno, el hombre escribió la Biblia. Vamos a entrar en eso la próxima semana, ¿de acuerdo? Y luego tercero, si las dos primeras cosas son verdad, entonces esta tercera tiene que ser verdad. Entonces debemos ser responsables a ella. Amén. Ok, entonces hoy en la segunda parte vamos a darles 3 preguntas. Todos digan 3 preguntas que pueden hacer a sus amigos incrédulos alrededor de la idea del mal. ¿Están listos? Muy bien, aquí vamos. Preparémonos para rugir. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Pensaste que lo estaba haciendo la semana pasada mientras ella no estaba. Se me escapó eso. Y anoche ella dijo, ¿quién es Mike Buffer? Le dije, nena, solo... En primer lugar, eres muy fría. En segundo lugar... Y no crecí totalmente bajo una roca. Como si conociera el dicho, preparémonos para rugir. No sabía el nombre de la persona que lo dijo y que lo hizo popular. Tecleó el gráfico y luego tecleó Mike Muffer. No es Muffer, es Buffer. Muy bien, voy a contar historias embarazosas sobre ti más tarde porque tenemos cosas que hacer. Vale. Allá vamos. Punto número 1. Esta es la pregunta que nos hacemos primero y es esta. Si Dios no es real, ¿por qué existe el mal? Si Dios no es real, ¿por qué existe el mal? Quiero que pienses en ello desde este punto de vista. Cuando hablamos de estar preparados para rendir cuentas, estar preparados para debatir, muchas veces pensamos en esas personas a las que les gusta discutir. ¿De acuerdo? ¿A cuántos de ustedes les gusta discutir? ¿Te gusta? Vale, justo ahí, esa es mi gente. Me gusta ganar una discusión. Levanten la Boca mano arriba si te les gusta una discusión mujer. ganadora. Correcto, exactamente. Como si estuviera bien o mal, como si fueras a ganar. Bueno, cuando pienso en defender la fe, muchas veces eso es lo que pensamos y da un poco de miedo porque es como, no conozco a todos los filósofos, no entiendo todas las escrituras de la palabra de Dios. Quiero que des un paso atrás, ¿de acuerdo? Porque eso puede asustarte. Y quiero decirles rápidamente, durante el fin de semana, tuvimos quinto trimestre aquí el viernes por la noche. Y el viernes por la noche trajimos a un orador invitado, Sam Grishel, puede que lo conozcas, es de Life Church. Y trajo a un amigo suyo y el nombre de su amigo era Riley. Y estábamos allí en el vestíbulo y estábamos hablando con Riley y Riley comenzó a explicarnos cómo llegó a la fe en Cristo. En el 7º grado fue invitado a su grupo de jóvenes llamado The Mix y fue y dio su vida a Cristo y nunca miró hacia atrás. Pero luego lo siguió con, pero estoy orando y creyendo por mi mamá y mi papá para que entreguen sus vidas a Cristo porque actualmente son ateos. Y cuando él nos dijo eso y empezamos a dialogar con él un poco, cambio mis pensamientos acerca de lo que estábamos enseñando hoy. Porque lo que quiero que entiendan es que no se trata de ir cabeza a cabeza con alguien y como debatir hasta que usted tenga la razón y usted hace su punto y usted está como, toma eso. Porque creo que así es como pensamos en un debate, que el orgullo aflora en nuestro interior. Pero piensa en el hecho de que hay gente que amas, que no creen que Dios es quien dice ser. Hay gente en tu vida, buena gente. Hablaremos de eso en un minuto. Buenas intenciones. A eso. Gente que amas. Que realmente quieres ser capaz de ayudarles a entender que realmente hay un Dios y que realmente creó el universo y que realmente te ama y que realmente nos dio su palabra. Es su historia. Quieres que lo entiendan. Así que quítate la presión de decir, tengo que debatir con alguien y tener estas preguntas en tu espíritu por el hecho de que va a venir una oportunidad cuando alguien que amas te está preguntando, Dios no es real. ¿Qué vas a decir cuando digan que Dios no es real? Aquí tienes algunas preguntas, así que mira la número 1. Si Dios no es real, entonces, ¿de dónde vino el mal? ¿Sabes? Sin importar si eres o no una persona religiosa. Cada persona que camina por el planeta sabe que el mal es real. Desde el asesinato de Charlie Kirk hasta los eventos del 7 de octubre en la tierra de Israel, cuando bebés fueron decapitados. Cuando ancianos inocentes fueron quemados vivos. Solo enciende las noticias cualquier día de la semana y sabrás que el mal es real.
No hay nada que debatir, es real. No solo lo vemos con nuestros ojos, sino que también lo sentimos y lo experimentamos. Si alguna vez has puesto una película de miedo o has visto una de terror, que espero que no, sabes que el espíritu del miedo es real cuando apoyas la cabeza en la almohada por la noche y no puedes dormirte porque tienes los ojos desorbitados y en lo único que puedes pensar es en lo que viste pasar en esa película que te estaba asustando. ¿Por qué? Porque experimentaste el miedo y el mal. Así que todos sabemos que es real. Lo interesante es que los agnósticos, los ateos y los evolucionistas no tienen una respuesta a la pregunta, ¿de dónde vino el mal? Pero ¿sabes dónde podemos encontrar una respuesta a la pregunta ¿de dónde vino el mal? En la palabra de Dios. La palabra de Dios establece claramente de dónde vino el mal. Y así que le rogaría a esa persona, y si realmente quieren saber la verdad, entonces vayamos a la palabra de Dios y veamos lo que tiene que decir acerca de dónde vino el mal. Entonces surge la pregunta, si crees que Dios creó el universo, ¿entonces Dios creó el mal? Ahora usted está reflexionando sobre ese pensamiento y mientras está en ese pensamiento, vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Versos 31 y dice esto. Entonces Dios miró todo lo que había hecho, creó el universo entero, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Bueno, si Dios vio que todo lo que creó era muy bueno, Dios no creó el mal porque el mal no es bueno. Todos entendemos eso, es elemental, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir un paso más allá. ¿Ves lo que estamos haciendo? Es que estamos haciendo preguntas y luego vamos a la palabra de Dios. Estamos buceando un poco más profundo para obtener la respuesta. Así que tienes que ir al libro de Isaías y antes de que vayas allí, solo quiero decirte que cuando Dios creó a la humanidad y a los seres angelicales, Dios nos dio este regalo. ¿Sabes cuál es ese regalo? Se llama libre albedrío. Dios no creó un universo donde todos serían robots y marionetas. Y Él no quiso crear un pueblo que solo lo amara porque Él dijo que tenías que hacerlo. Quiero decir, piensa en lo demente que es eso. Si fueras a coger a una chica, si eres un fulano y dices, esa va a ser mi mujer, ¿vale? Lees algunas cosas locas como esa en la Biblia, ve al Antiguo Testamento, es una locura. Es como que no hay suficientes mujeres, así que van y hacen una redada en este pueblo y están como, está bien chicos, a la cuenta de 3, todo el mundo vaya a agarrar una. Como, vale, ahora vas a exigir que los quiera y todas las chicas diríamos, no puedes hacer que te quiera. ¿Por qué tenemos eso dentro de nosotras? Porque Dios nos dio libre albedrío. No puedes obligar a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Como padres, cuando criamos a nuestros hijos, les enseñamos lo que está bien y lo que está mal, pero llegará un día en que tendrán que elegir por sí mismos. ¿Qué elección harán? Así que ve conmigo a Isaías, capítulo 14, versículo 12, y dice esto. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella resplandeciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruiste a las naciones, versículo 13, porque te dijiste a ti mismo, subiré al cielo. Fíjate cuántas veces está la palabra yo en esto. Subiré al cielo y pondré mi trono sobre las estrellas de Dios. Presidiré los montes de los dioses allá en el norte. Subiré al cielo más alto y seré como el Altísimo, versículo 15. En cambio, serás llevado al lugar de los muertos, a sus más bajas profundidades. Esta es una explicación de Lucifer, más conocido por ustedes como Satanás, que era un ser angélico creado que algunos creen que era literalmente el líder de adoración en el cielo. Cuando hablaba, lo hacía como órganos de tubos porque Dios lo había creado así. Sin embargo, le dio libre albedrío y eligió rebelarse contra Dios. Él dijo, hey, ¿sabes qué? En realidad quiero estar por encima de ti. Voy a poner mi trono por encima de ti. ¿Y qué sucede? Lo vemos en este versículo 15. Dios lo echó del cielo. Y cuando lo echó del cielo, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos dice que 1/3 de los seres angélicos también siguieron a Satanás. Así tenemos el reino demoníaco aquí en la tierra. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de dónde vino el mal? El mal vino como resultado de nuestro libre albedrío. La presencia demoníaca, la humanidad haciendo la elección de darle la espalda a Dios. Cuando vas al libro del Génesis capítulo 3, lo conocemos como la caída del hombre. Cuando Adán y Eva tuvieron la oportunidad de vivir en el paraíso, ¿qué eligieron?
eligieron la desobediencia. Eligieron hacer lo que querían en ese momento, eligiendo ser su propio Dios. El pecado entra en escena. Romanos 5, verso 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte vino a todos, por cuanto todos pecaron. Así que tenemos que empezar a hacernos esa pregunta. Si Dios no es real, entonces, ¿de dónde vino el mal? Muy bien, ¿esto te está ayudando? Sí, a una persona, genial. Todos. Lo están asimilando, nena. Lo están Bien, asimilando. asimilándolo. Muy bien. Puedes Recuerden, escuchar más tarde en YouTube y podcast también. estas son conversaciones que podrías tener con personas que conoces que no conocen a Jesús. Y recuerda, mientras tienes estas discusiones, guarda esta pregunta para tu bolsillo. ¿Quieres tener razón o quieres saber la verdad? Porque muchas veces cuando tenemos conversaciones con otros seres humanos, todos nosotros, nuestro modo por defecto es tener la razón y ganar. A veces, cuando estás en medio de una conversación, entras en trance. Y ahora la misión es tener la razón y decir la última palabra. Pero al final del día, todos tenemos que pensar en el hecho de que realmente solo queremos saber la verdad. Incluso como creyentes, solo queremos saber la verdad. No se trata de tener razón, se trata de conocer la verdad. Así que aquí hay otra pregunta. Si estás en una conversación y alguien dice, Dios no es real, su palabra no es verdad. Aquí hay una pregunta que puedes hacer. Si Dios no es real, entonces ¿por qué como humanos sentimos pena por nuestros pecados? Piensa en esto, reflexionemos. ¿Por qué sentimos pena por nuestros pecados? En otras palabras, cuando como no creyentes, cuando participamos en actividades que son contrarias a la ley moral de Dios, de acuerdo a su palabra escrita, ¿por qué mostramos remordimiento por hacer esas cosas si el pecado no existe? Si Dios es quien dice ser, entonces el pecado es real. Si tenemos remordimiento por lo que Dios llama pecado, entonces Dios debe ser real y el pecado debe ser real. Entonces, ¿qué es el pecado? He aquí la pregunta. El pecado es cualquier cosa que digas, cualquier cosa que pienses, cualquier cosa que hagas que desagrade a Dios, en pocas palabras. Cubre todas las bases, ¿verdad? Eso es el pecado. Así que volviendo a la pregunta, ¿por qué entonces experimentamos como no creyentes? ¿Por qué experimentamos remordimiento cuando hemos pecado? Cuando hemos participado en un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Lo interesante es que incluso los más pequeños tienen este remordimiento. Está incorporado en nosotros de alguna manera, de alguna forma, por algún poder superior. Hay un remordimiento, un pesar, una desesperación en nosotros cuando hacemos cosas que Dios dice que están mal. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen un pequeño y hermoso niño en su vida? Tal vez es un nieto, tal vez es su hijo, tal vez es una sobrina o un sobrino. No son adorables. Así que como muchos de ustedes saben, Misty y yo somos padres G. No voy a decir la palabra real, simplemente no lo hacemos. Y tenemos un bebé G, ¿de acuerdo? Este bebé G se llama River Jordan. Y River tiene una manera interesante de transmitir a la gente su frustración cuando no le gusta lo que estás haciendo. O si no compartes o haces las cosas a su manera. Tiene tendencia a dar cabezazos a la gente. Es muy agresivo, muy intenso. Misty y yo no podemos entender de dónde lo saca. Muchas veces juega con sus primos pequeños, todos de la misma edad. Y si no le gustan las vibraciones que envían, les da un cabezazo, ¿de acuerdo? Y por la razón que sea, se les hace un nudo en la cabeza y empiezan a gritar como si se estuvieran muriendo. Y él los mira como diciendo, ¿cuál es tu problema, verdad? Pero aquí su madre es tan brillante y dime si has hecho esto antes. Su hermosa madre coge al primo, el que está llorando, el que tiene un nudo en la cara, lo coge y lo abraza y pone una cara triste y dice, oh River, oh la lastimaste. Y casi se pone a llorar ella misma explicándole lo que le ha hecho a su prima. Y entonces, ¿cuántos de ustedes han hecho eso antes? Ese truco, han probado ese truco antes. Y muchas veces, como resulta, ¿vale? En que el pequeño se da cuenta, ¿qué hice? Y tienen este remordimiento, ¿verdad?
Y a menudo incluso empiezan a llorar porque se dan cuenta, oh no, lastimé a alguien, le hice algo malo a alguien. Incluso los niños de 1 año reconocen que tienen un código moral incorporado. Comprenden desde muy pequeños la diferencia entre el bien y el mal. La pregunta es, ¿de dónde viene este sentido de moralidad? Quiero decir, si Dios no es real, si Dios no existe, si su palabra no es verdadera, entonces el pecado no existe. Pero entonces, ¿por qué todos experimentamos remordimiento y dolor cuando hacemos cosas que están mal? Cuando encontramos el pecado en nuestras vidas. ¿De dónde viene esto? He aquí la pregunta o una afirmación: la evolución no puede explicar esto. ¿Cierto? Los ateos no pueden explicar esto. Las personas que dicen que no hay Dios no pueden explicar cómo tenemos este código moral de lo correcto y lo incorrecto incorporado en nosotros. Aquí hay otra pregunta que puedes hacer. Este no es otro punto, pero está en la misma línea. Es una especie de subpregunta. ¿Por qué no crees en Dios, pero crees que debe haber consecuencias para las malas acciones? Esta es una pregunta que puedes hacer a la persona con la que estás teniendo esta conversación. Me estás diciendo que no hay un Dios, pero ¿por qué crees que debería haber consecuencias para alguien que hace el mal? Muy bien, voy a llevarlo a otro nivel. Allá vamos. Digamos, Dios no lo quiera, que alguien asesina a tu hijo. Eso es horrible. ¿De acuerdo? ¿Alguno de nosotros en su sano juicio sentado en esta sala, o aquellos de ustedes viendo en línea, alguien diría, yo no exigiría ningún tipo de justicia? Es decir, si eres tú, si dices que no esperas o requieres justicia de la sociedad sin consecuencias, te pido que levantes la mano. Pero si lo hicieras, entonces me vería en la incómoda posición de decirte que no tienes neuronas y que probablemente ni siquiera eres un ser humano, porque no hay uno de nosotros que admitiría que si algo trágico u horrible, alguna fechoría fue hecha a alguien que amamos, no esperaríamos que esa persona fuera condenada a cadena perpetua o a pena de muerte. Querríamos justicia, ¿verdad? Querríamos justicia porque todos estamos de acuerdo como seres humanos, creas o no creas en Dios. Todos estamos de acuerdo en que cuando haces algo moralmente malo, debería haber algún tipo de consecuencias por haber hecho algo malo. Entonces, ¿importa la moral? La moral importa, ¿verdad? Así que si la moral importa, entonces debe haber un Dios. Vayamos un paso más allá, ¿de acuerdo? Seamos específicos. Tomemos el aborto, por ejemplo. Esta es una cosa muy común con la que lidiamos en la sociedad, ¿de acuerdo? Si el aborto no es pecado, aquí está la pregunta: ¿por qué las mujeres, después de haber tenido un aborto, reportan sentimientos de arrepentimiento, vergüenza, culpa y depresión? ¿Por qué las estadísticas revelan que después de haber tenido un aborto, muchas mujeres tienen el doble de riesgo de suicidarse y 4 veces más probabilidades de caer en un ciclo de abuso de sustancias? Si no hay nada moralmente malo, si no aflige ni desagrada al corazón de Dios, entonces, ¿por qué como seres humanos, creas o no en Dios, por qué hay un sentimiento de pena? ¿Por qué hay este sentimiento de pena, este sentimiento de remordimiento y todos estos otros lazos psicológicos y emocionales? Lazos negativos a este acto, si no hay moral, si nada importa. La realidad es que es pecado, como lo son muchas otras cosas en esta vida. Y cuando entristecemos el corazón de Dios, hay algo dentro de nosotros que Dios puso ahí que dice que debes sentir pena por tus pecados. Deberías sentir algún tipo de remordimiento porque has actuado de una manera que es contraria a la forma en que fuiste hecho. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para ser santos. Fuimos hechos para ser apartados del pecado y para ser como Dios en su santidad y en su perfección. Y cuando actuamos fuera de eso, algo dentro de nosotros dice: esto no es natural, esto no es correcto, esto es lo que no soy. Se supone que no debo ser esta persona, no me gusta cómo me siento. Es porque hemos experimentado el pecado. La existencia del mal, escucha, hace lo contrario de lo que la gente piensa. Algunas personas piensan, bueno, porque hay maldad en el mundo, no debe haber Dios. Bueno, no, es justo lo contrario.
porque hay mal en este mundo, debe haber un Dios, ¿verdad? Es exactamente lo contrario, porque el mal existe. Entonces sabemos, espera un minuto, la Biblia dice de dónde vino, vino de Satanás. Así que Satanás existe. Entonces, ¿por qué solo? ¿Por qué elegir la historia que Dios nos ha dado a través de su palabra? Bueno, creeré que el mal existe y creeré que el diablo existe, pero no creeré que Dios existe. ¿Por qué no crees en toda la historia? ¿Por qué solo recoges piezas del rompecabezas, lo pones todo junto y reconoces que si existe el mal, entonces, adivina qué? Hay un Dios y es real y nos ama, ¿de acuerdo? Mira esto, en su libro Mero Cristianismo, el ex ateo C.S. Lewis, levanta la mano si sabes quién es C.S. Lewis, escribió este libro llamado Mero Cristianismo y fue citado diciendo esto: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Había maldad en el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo había llegado yo a esta idea de justo e injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿De dónde viene esta idea? Si realmente solo somos moléculas energetizadas de materia primordial, rebotando unas contra otras, si solo somos papilla, ¿verdad? Entonces no hay ley moral, ¿cierto? ¿Por qué? ¿De dónde vino esta idea del bien y el mal? Recuerdo ver un debate con Charlie Kirk y él estaba debatiendo con esta joven en el campus universitario y estaban hablando sobre el aborto y él dijo, bueno, explícame tu idea del aborto. Y ella dijo, es solo un montón de materia y papilla, son moléculas y no importa, no importa. Y ese es el razonamiento que la gente tiene cuando no creen que hay un Dios. Pero ¿cómo se explica entonces que esa papilla tenga moral, no? Solo tiene sentido reconocer y estar de acuerdo en que hay un Dios. Es quien dice ser y su palabra es verdadera. Muy bien, muy bien. Pregunta número 3. Si Dios no es quien dice ser, ¿por qué le pasan cosas malas a la humanidad? Permítanme decirlo de una manera más fácil que probablemente han escuchado antes. Si Dios es real y es un Dios bueno y amoroso, ¿por qué suceden cosas malas? Tú también puedes terminarlo. Tú también lo has oído, ¿de acuerdo? Si Dios es tan bueno y amoroso, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esto surge todo el tiempo. Tienes que volver a la primera pregunta que respondimos para ti. ¿De dónde viene el mal? Dios nos ha dado libre albedrío. Tenemos que entender eso porque tenemos libre albedrío. Porque Dios no te creó para ser un robot para amarlo. Dios te creó con una elección que hacer. ¿Quieres tener una relación con el Dios que creó el universo? Para eso te creó. Ahí es donde vas a sentir la mayor plenitud en tu vida. Pero muchas personas están como, pero no puedo envolver mi cabeza en el hecho de que si Él ama a la gente, ¿por qué iba a dejar que las cosas malas le suceden a la gente buena? Bueno, déjame ir un paso más allá. No hay gente buena. Sé que para algunos eso es difícil de entender. Hay gente con buenas intenciones, ¿de acuerdo? Hay gente que se esfuerza mucho por ser buena. Pero mira esto. La Biblia nos dice en Marcos 10, verso 18, nadie es bueno excepto solo Dios. En Génesis capítulo 3, cuando vemos la caída del hombre suceder y vemos el pecado entrar en el cuadro y vemos las consecuencias del pecado entrar en el cuadro, que fue la muerte, no solo una muerte física, aunque eso fue una consecuencia, sino una muerte espiritual, que es una separación de Dios. Esa fue una consecuencia. La Biblia entonces nos dice que todos nosotros somos pecadores. No hay uno de nosotros que pueda estar a la altura de la norma de Dios. Y entonces te preguntas, bueno, si Dios es todopoderoso y omnisciente, entonces ¿por qué no detiene esas cosas? ¿Por qué no detuvo la bala que alcanzó a Charlie Kirk? ¿Por qué no detuvo a esas personas que hicieron todas esas cosas horribles el 7 de octubre? ¿Por qué no cura a mis seres queridos? ¿Por qué tuvieron que morir? Y la respuesta a todas esas preguntas vuelve a: vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído y tú dices, bueno, entonces, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? Y yo diría, lo hizo. Lo hizo. Verás, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, y te sugiero que vayas y leas todo el capítulo. Dios expone en él que antes de crear los cimientos del mundo, nos amó a ti y a mí y nos eligió.
y que envió a su único Hijo a morir en nuestro lugar. Verás, hubo consecuencias por nuestro pecado y todos somos pecadores. Lo entiendas o no, eres un pecador. Yo soy un pecador salvado por la gracia, solo gracias a Jesús. Puedo pararme aquí hoy en una posición diferente con Dios Todopoderoso, sabiendo que si exhalo mi último aliento hoy, solo por la sangre de Jesucristo pasaré la eternidad en su presencia. Amén. El hecho es que solo por su amor envió a Jesucristo y solo por su amor un día se ocupará de él de una vez por todas. Esta mañana, mientras estábamos preparándonos para venir hacia aquí y yo estaba meditando sobre el mensaje, siento como si el Señor hubiera dejado caer esta imagen, esta ilustración en mi mente. Y era de un padre en su tienda en el banco de trabajo, sentado con la lámpara sobre la parte superior de una bicicleta. Y ahí estamos nosotros, el hijo o la hija, mirando por encima del hombro de papá. Y rompimos la bicicleta. ¿De acuerdo? Nosotros éramos los que la montábamos, nosotros la rompimos, nosotros la estropeamos. Y estamos colgando sobre el hombro de papá diciendo, papá, vamos, ¿cómo? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué no arreglas la bici? Y papá te mira y dice, lo estoy haciendo. Está sucediendo, solo que no está sucediendo tan rápido como tú quieres. Pero dale algo de tiempo y esta bici estará como nueva. Misty tocó el tema. Jesús fue a la tumba, se llevó nuestros pecados con él a la tumba, resucitó al tercer día. Él venció la muerte, el infierno y la tumba. Pero estamos atrapados en esta dimensión y diré que es un misterio también. Es una de esas cosas como Dios, vamos, puedes solo, ¿verdad? Solo llévanos, solo llévanos, solo llévanos allí y haz que todo sea perfecto y no dejes que haya ningún sufrimiento o dolor. ¿Por qué tenemos que experimentar todavía todo este sufrimiento y todo este dolor? Pero adivina que papá está arreglando la bici, está bien. Llevará algún tiempo, pero antes de que te des cuenta, para aquellos de nosotros que realmente lo llamamos Padre, y Él nos llama a sus hijos solo a través de su Hijo Jesús, habrá un momento en que tenemos un nombre nuevo, un cuerpo nuevo, una nueva vida eterna en el cielo, y Él va a enjugar cada lágrima de todos nuestros ojos. No habrá más sufrimiento, no más dolor, no más enfermedad, nada de eso. Todo va a terminar y vamos a estar en perfecta perfección con nuestro Padre Celestial. El tiempo viene y viene muy pronto. Y mientras tanto, como creyentes, tenemos que entender lo que representamos y tenemos que compartir esta verdad del Evangelio con tantas personas como nos sea posible en un muy claro y simple para que ellos también puedan unirse a nosotros. Cuando entremos en esa dimensión de perfección perfecta en la presencia de Dios Todopoderoso. Y si estás en este lugar, si me estás escuchando predicar hoy y no eres salvo, ¿qué estás esperando? Dios lo ha hecho todo, Él ha puesto todo. Todo lo que tienes que hacer, todos somos pecadores. Todo lo que tienes que hacer ahora es decir, Dios, soy un pecador. Admito que he hecho mal en contra de tus normas de acuerdo a tu palabra. Y te pido que me perdones de mis pecados. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios y es a través de su muerte, sepultura y resurrección que puedo recibir la vida. Y quiero confesarlo hoy como mi Señor y Salvador. Y yo solo te animo, si no lo has hecho, necesitas hacerlo hoy. Hoy es el día de la salvación, no esperes. Y si quieren, inclinemos nuestras cabezas en este momento. Y solo quiero orar una oración sobre cada uno de nosotros como creyentes para que compartamos audazmente la palabra de verdad en estos últimos días. Padre Dios, elevo a cada creyente en esta casa, cada creyente viendo en línea, cada creyente que va a ver la retransmisión de este mensaje, que nos llene a rebosar, que caminemos en la plenitud de tu Espíritu y tu poder para ser testigos audaces en estos últimos días, Dios, que no nos avergoncemos del Evangelio de Jesucristo, pero que entendamos lo que representamos. Y seríamos capaces de proclamar con valentía la palabra de verdad y defender nuestra fe. Que estaríamos listos al instante en la estación y fuera cada día de nuestras vidas, listos para dar cuenta del Evangelio de Jesucristo. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, si estás en esta sala o estás viendo online y no has recibido a Jesús como tu Salvador,
Vamos a orar una oración juntos en este momento. Pero antes de que lo hagamos, solo quiero animarte a que levantes tu mano en esta casa si ese eres tú. Todos vamos a orar esta oración juntos. Pero si eres tú tomando esta decisión, ¿podrías levantar la mano? Y si estás viendo en línea, comentar todo en la sección de comentarios a continuación. Gracias. En el medio, ¿alguien más hoy? ¿Alguien más hoy? Dices, quiero conocer a Jesús de una manera real. Si lo estás viendo online, coméntalo todo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Veo tu mano a mi izquierda. ¿Alguien más? ¿Quieres conocer a Jesús? Él te ama tanto y te está llamando a casa hoy. Vamos. Señor, te amamos. Gracias, Padre. Oremos esta oración juntos, iglesia, en apoyo de aquellos que están tomando esta decisión hoy. Padre Dios, soy un pecador que necesita un Salvador. Te pido que me perdones. Haz borrón y cuenta nueva. Creo con todo mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Lo confieso, Señor de mi vida, hoy y de hoy en adelante. Gracias, Dios, por liberarme. En el nombre de Jesús. Todo el mundo diga. Amén.